¿Cuántos de ustedes han dicho, no es justo? ¿Quién? No es justo. ¿Han dicho alguna de ellos eso alguna vez? No es justo que a mí haciendo o siendo lo que soy, me salen las cosas, cada rato, sí, cierto. No es justo, no es justo lo que pasa, ¿no? En medio de las angustias, aún le decimos al Señor, Señor, no es justo, yo que hago esto, que me porto tan bien, ¿por qué me tiene que suceder eso? ¿Por qué? Y aún le decimos, ¿por qué me pagas con esto, no? En medio de las circunstancias difíciles, oramos al Señor y las cosas no salen como esperamos. ¿Les ha pasado eso? No salen. Nosotros esperamos que todo sea como matemático. Si yo hago esto y esto, tiene que ser esto. Y resulta que no es así, entonces decimos, no es justo. Incluso vemos a otros y decimos, pero ¿cómo con esa persona que es así, sí le salen las cosas? ¿No les parece? Eso es injusto. Que a ellos les pase eso y a mí que soy como soy, me pasen otras cosas. Llegamos a cuestionar la justicia de Dios, porque nos parece que no responde como creemos o esperamos que Él debía responder. Y llegamos incluso a decirle, Señor, Señor, tú eres injusto. No sé si alguno le ha dicho eso. Eres injusto, Señor. ¿Por qué suceden estas cosas? Tranquilo, si usted ha dicho eso, usted no es el único pecador que lo ha dicho. Tranquilo, ya le voy a decir por qué. Cuando nosotros creemos que merecemos que Dios se comporte con nosotros de acuerdo a nuestros actos, a nuestras obras, y entonces decimos, ¿por qué entonces, si yo hago esto, como consecuencia no sucede esto que yo espero o esperaría? ¿O por qué no pasa lo que me dicen allá en la iglesia que va a pasar? Porque resulta que hemos predicado un evangelio que dice, si usted hace esto, le sucederá esto. Pero cuando uno lee la Biblia encuentra que no siempre es así. Si usted se ha preguntado eso y ha dicho, Señor, esto no es justo, o tú eres injusto, tranquilo, hay otros como Asaf, allá en el Salmo 73, ¿recuerdan? Le dijo al Señor, Señor, yo veo a los impíos, a los malos que prosperan, que se engordan, que se llenan de plata, y yo que me he portado tan bien, y me digo, Señor, ¿valió la pena? Le dice Asaf al Señor. Señor, yo creo que no valió la pena, eso es injusto que suceda eso. Igual Jeremías en el capítulo 12 le dice al Señor, Señor, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué a los malos les va bien y a mí me va mal? Eso es injusto. O sea, ya somos 3 pecadores con Asaf y Jeremías, y seguramente usted también, ¿cierto? Los buenos, por el contrario, seguimos sufriendo y los otros felices de la vida. Claro, tanto Asaf como Jeremías recibió respuesta a su pregunta. Hoy quiero que veamos cómo ninguna circunstancia, por negativa que sea, determinará la justicia de Dios. Tengan en mente eso, ¿no? Porque nosotros llegamos de una vez a juzgar a Dios. Eso no es justo, eso es injusto, Señor. Pero ninguna circunstancia, por negativa, por mala, por difícil que sea, determina la justicia de Dios. Y vamos a ir a nuestro libro que estamos estudiando. ¿Cuánto leyeron Habacuc esta semana? 1, 2, bueno, si no lo han hecho, léanlo. Lean Habacuc, no una vez, léanlo muchas veces y en diferentes versiones, porque ustedes, si ustedes creen que Dios les hablará como Habacuc, seguramente van a tener que leer Habacuc. Vea lo que dice el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 17. Todo el capítulo 1 dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc, y esto fue lo que estudiamos hace 8 días. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Esa fue la pregunta que estudiamos hace 8 días, que hacemos nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que ver el mal? ¿Hasta cuándo tengo que ver la dificultad? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo clamaré y me oirás? Y no me oirás, perdón. Yo te hablo, te clamo y no me oyes. Doy voces, muchas voces a causa de la violencia y no salvarás. Y no haces nada, Señor, no pasa nada, clamo. Si a usted le pasa así, también le pasó al profeta. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley se debilita y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Recuerden, ahí lo que está diciendo Habacuc, que lo vimos hace 8 días, es: esta es la circunstancia del pueblo de Judá, el reino del sur, porque ahí ya se había dividido el reino de Israel,
los del norte ya se habían contaminado con todas las otras tribus o pueblos, y estaba el reino del sur, que era el reino de Judá, y a ese se refiere. Hay violencia, hay pleitos, hay corrupción, hay injusticia, Señor, le dice. Y el Señor, como a todos nosotros, Habacuc espera respuesta, y esto es lo que le responde el Señor a Habacuc, versículo 5. Mirad, Habacuc le dice, ¿por qué tengo que ver iniquidad y por qué veo molestia? ¿Por qué me permites que vea eso? Entonces el Señor dice, ahora quiero que veas esto, le dice el Señor. Mira entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de aquella misma proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. El Señor le dice a Habacuc, Señor, el pueblo anda muy mal. Y el Señor le dice, tranquilo, le voy a mostrar algo que usted ni lo va a creer, ni lo creerá. Le dice, voy a levantar a un pueblo que son los caldeos, los babilonios, que los van a invadir. Es un pueblo cruel, es un pueblo que los va a oprimir a ustedes y a todas las naciones. Y uno como que dice, no, Señor, pero la medicina fue peor que la enfermedad, diríamos, ¿cierto? Yo creo que ni Habacuc ni ninguno de nosotros esperaría una respuesta de esas, ¿no? Por favor, Señor, ¿cómo así que estamos mal porque nosotros mismos hemos provocado el mal, nuestra injusticia, nuestra maldad, y ahora nos va a mandar otro más malo para que nos oprima? Y es ahí donde Habacuc le dice, no es justo, Señor, eso es injusto. Es lo que dice el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará con sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ella engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Y le dice, Señor, ¿cómo es posible que va a pasar eso? No es justo que pase eso. Quiero que me permitan leer el capítulo 1 en la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente, porque seguramente nos aclarará muchísimo, muchísimo más. Permítame, lo leo, usted alguno la tendrá ahí, creo que esa no la tenemos ahí en el computador tal vez, ¿no? Vea lo que dice. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Siempre tendré que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Y el Señor le respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo que en sus propios días, algo que no creerían. Aún si alguien les dijera, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento, marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que les antoja. Eso es lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que leopardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas, se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia, sus hordas avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena.
Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Y arrasan como el viento y desaparecen. Pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza su Dios. Y aquí viene la oración de Habacuc otra vez. Oh Señor, mi Dios, santo mío eres. Tú que eres eterno, no puedes ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Somos tan solo peces para ser capturados y matados. Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe. Tenemos que terminar arrasados o ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran. Entonces adorarán sus redes y quemarán incienso frente a ellos. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Esa es la oración de Habacuc cuando le dice: Señor, ¿es justo que vayas a hacer eso? Señor, estamos mal y ahora más mal. ¿Es justo eso? Nos preguntamos. Así como le preguntó a Habacuc y como lo hemos preguntado a nosotros: Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y ahora dice: ¿y es justo? ¿Es justo esto, Señor? Como decía Natalia, a veces no creemos porque escuchamos que eso no debe ser así, que nos pasen cosas negativas a los que creemos en Dios, o cosas difíciles, ¿no? Y si nos dice: no, usted no, algún pecado tendrá porque algo le pasó. Y resulta que la Biblia nos enseña que a los que amamos a Dios también nos ocurren cosas difíciles. Señor, háblanos esta mañana con tu palabra. Tú sabes lo que estamos viviendo cada uno, quizás como el profeta. Nos parece que lo que está sucediendo es injusto con nosotros, pero tú eres justo, Señor, y eso nos llena de confianza, y tu palabra es perfecta, Señor. Por eso confiamos en ella, Padre. Amén. Habacuc, como decíamos, ha cuestionado al Señor por la situación tan precaria de injusticia, de violencia y corrupción que vive el pueblo, ¿no? Judá. El profeta se atreve, como hablamos hace 8 días, se atreve a increpar a Dios, a reclamarle: Señor, ¿hasta cuándo? Así como lo hizo el profeta, el salmista, perdón, el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, tenemos que aguantar esto, no? Le reclama al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo oraré y no oirás? ¿Le ha pasado eso? Señor, ¿estás sordo? ¿Por qué te callas? Le dice más adelante. ¿Por qué te callas? En el versículo 13 tal vez le dice: ¿por qué te quedas callado cuando el impío, cuando el malo oprime al que es más justo que él? ¿Por qué te quedas callado? Pero cuando Dios le responde a Habacuc, su primera pregunta, que fue la que vimos hace 8 días, su primera interrogante, yo creo que la indignación de Habacuc creció. Él está indignado porque el pueblo está viviendo. ¿Cómo tú permites y cómo me permites a mí? Seguramente es un hombre santo, un hombre de Dios, y le dice: ¿por qué tengo que ver maldades? ¿Por qué tú permites que yo vea esto, Señor? Y cuando el Señor le responde, le dice que va a enviar un pueblo para que castigue a Judá. Yo creo que la indignación de Habacuc se dispara, y por eso ora de esa manera después. La respuesta que recibe del Señor no era la que esperaba, y seguramente nos ha pasado a nosotros así. Señor, ¿qué pasó? También que íbamos, y todo eso que me dijeron que tú ibas a responder de una manera, mejor dicho, que iba a ser increíble, y resulta que es que vas a castigarnos. Pero en medio de la angustia que le provoca la situación del pueblo, y la respuesta de Dios dice como nosotros: es injusto. No es justo, Señor. No es justo que un pueblo injusto vaya a castigar, o que tú uses a un pueblo injusto para castigar a un pueblo que es más justo que ese pueblo, que son los caldeos. Quiero que veamos 3 cositas acá bien interesantes. Lo primero es los extraños métodos de Dios, ¿no? Eso es muy extraño, ¿no? Uno dirá: Señor, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que pasa esto? Como decía Natalia, ¿cómo es que nos pasa a nosotros esto que tenemos que enfrentar estas cosas? Dios usa unos métodos extrañísimos, raros, que en nuestra lógica no caben. ¿Por qué es que es así Dios, no? Y al igual que el profeta, nosotros quizás nos hemos preguntado: ¿por qué es que Dios usa métodos tan extraños?
¿Qué es lo que pasa? Es que es otro Dios el que nos predicaron, ese es otro Dios el que nos han hablado, porque ese es muy raro. Y es que en el desespero que vivía Habacuc por la decadencia de su pueblo, se aumenta cuando Dios le responde. Como que en vez de recibir paz, su angustia se acelera, se aumenta. Habacuc le reclama a Dios porque le hace ver iniquidad y maldad, ¿cierto? Y la respuesta de Dios es: ahora quiero que veas, como estás viendo eso, te voy a mostrar otra cosa, quiero que veas otra cosa, lo que voy a hacer. Y Habacuc, como nos sucede a nosotros, esperaba que Dios milagrosamente transformara a Judá, un pueblo pecador y malo, en un pueblo santo y bueno. ¿No les ha pasado así? Queremos: Señor, yo oro para que mágicamente tú transformes a esa persona. Hace poco una señora me llamó que porque tenía problema con su hija, para que orara con ella, que se reunió con unas amigas para orar con ella, porque su hija iba a hacer una locura o algo que no le parecía a ella, entonces para que oráramos, porque la había ofendido y que ya no sabía si iba a lo que su hija decía, que si sería que el Señor la transformaría de la noche a la mañana. ¿Y qué hacía ella? Porque la habían ofendido, y si iban la volverían a ofender, le dije: vea, prepárese porque le va a pasar lo mismo. Y lo peor es que tenía una contraparte yo ahí, alguien que decía: hermano, hay que orar, hay que tener fe, hay que declarar decretar que Dios va a transformar a esa muchacha de la noche a la mañana. Dije: perdóneme, señora, pero yo no vine a dar falsas esperanzas. La realidad es que si esta hija ha tratado mal a su mamá, no la va a cambiar tan fácil, así de la noche a la mañana. Yo creo que Dios lo puede hacer, pero no creo que suceda así. Y eso es más o menos lo que pasaba con Habacuc. Él esperaba que milagrosamente Dios transformara, ¿no? Que milagrosamente Dios transforme a ese marido que es infiel y que es grosero. Que milagrosamente el Señor transforme a esa mujer cantaletosa y que aburre al marido. Eso es lo que esperaba Habacuc, que milagrosamente el Señor transformara a Judá en un pueblo como lo describe ahí. Es un pueblo donde hay maldad, hay violencia, hay destrucción, hay injusticia. Y el Señor le dice: no, ¿sabe qué es lo que pasa? Toca castigarlo. Es lo que le dice el Señor. La respuesta de Dios ante la decadencia. Bueno, aquí les cuento un poquito de historia. El imperio que gobernaba era Siria. Asiria está decayendo y el Señor le dice: pero va a levantar a otro que se llama Babilonia, que los caldeos. Esos van a ser más bravos, más sanguinarios, más violentos. Ahora levantaría a los caldeos como potencia, un pueblo cruel y sanguinario al que Dios usaría para disciplinar a Judá. Y lo dice ahí: Señor, tú lo pusiste para disciplinarnos, pero ¿cómo es posible? Si tus ojos son limpios, tú no soportas la maldad. Dios castigaría la injusticia de su pueblo por medio de un pueblo más injusto. Judá es injusto y Dios va a usar a un pueblo más injusto, que son los caldeos, para castigarlo. Y eso le parece extraño al profeta, al punto que le reclama a Dios: ¿por qué te quedas callado, Señor? ¿Por qué guardas silencio, Señor? Cuando los perversos caldeos destruyen a Judá, ¿qué es más justo que ellos, Señor? Recuerden que él ha dicho que Judá es un pueblo malvado, violento, injusto, y le dice: pero es que estos son peores que nosotros, Señor. Mejor dicho, nosotros los de Judá comparados con los caldeos somos, pues, mejor dicho, unos santos casi. Ya como que se le olvidó lo que está diciendo allí, ¿no? Por eso, aceptar la respuesta de Dios no le parece, y le dice: Señor, eso no es justo. Señor, no es justo, tú eres injusto seguramente. No puede ser que tú te quedes callado cuando ves que los malos oprimen y maltratan a los otros, Señor, porque no son tan justos. Definitivamente, los métodos de Dios son extraños, muy extraños. Son tan extraños los métodos de Dios, como extraño es el hecho de que Dios haya tenido que enviar a su amado Hijo a morir en la cruz por nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a eso, pero déjenme decirles, eso es muy extraño. Alguien cuerdo
como nosotros, jamás haría lo que Dios hizo. Jamás. ¿Cuántos de ustedes darían a su hijo para que muriera? Para verlo sufrir por otros, para verlo derramar sangre por otros, que después ni siquiera creerían en eso y lo rechazarían, porque Dios lo sabía que iba a ser así. Yo creo que nadie cuerdo estaría dispuesto a hacer eso. Definitivamente, los métodos de Dios son extraños. Pero lo cierto de eso, y eso lo dijo, algo de eso dijo Natalia, lo cierto es que esos métodos, por extraños que parezcan, siempre, recuerde esto, siempre buscarán acercarnos a Dios. Siempre. Por extraño que le parezca la forma como Dios actúa sobre su vida, y usted diga que es injusto como Habacuc, recuerde esto: Dios usará lo que sea, hasta métodos extraños, para acercarlo a usted y a mí a Él. Siempre lo hará para acercarnos a Él. Lo segundo que quiero que veamos en este pasaje, que lo expresa el profeta de una manera muy clara, son las contradicciones de Dios. Y están ahí, del versículo 12 y 13 más o menos. En medio de ese reclamo, el profeta expresa su confusión, porque él tiene, y aquí viene algo muy importante, él tiene un concepto de Dios muy claro, en el cual ese concepto de Dios nada tiene que ver con lo que Dios ha dicho que va a hacer. Señor, tú eres un Dios bueno, eres santo. Desde el comienzo eres santo. Tú eres un Dios que no soportas ver la maldad. ¿Cómo es que entonces vas a hacer más maldad? ¿O vas a permitir que haya más maldad? Y aquí viene algo muy importante. ¿En qué concepto tienes tú a Dios? ¿Cuál es el concepto que tienes de Dios? El profeta tiene un concepto de Dios claro. Claro, un concepto de Dios que ha desarrollado a través de la comunión con Dios, y tiene un concepto claro de Dios. Y por eso le parece contradictorio que Dios actúe de esa manera. Pero a diferencia de aquellos, que aquí viene algo muy importante, que preguntan, como usted seguramente le han preguntado y como a mí me han preguntado, ¿por qué un Dios bueno permite que sucedan cosas malas? ¿Le han preguntado eso? ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento era tan implacable y sanguinario, ordenando destruir y matar a otros? ¿Por qué? El profeta tiene un claro concepto de Dios, el cual ha adquirido por su íntima comunión con Dios. Cuando alguien pregunta así, es porque no tiene comunión con Dios, porque su concepto de Dios es muy pequeño, y podríamos decir porque no conoce a Dios. Al profeta le parece inconcebible que, siendo su Dios santo y eterno, los vaya a matar. Pues sí, Señor, no, tú eres, dice, no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío, no moriremos. La garantía de que no moriremos es porque tú eres santo, tú eres nuestro Dios santo, y no moriremos. Porque ese Dios santo y eterno, han aprendido ellos que lo que ha hecho es guardarlos y protegerlos. ¿Cómo es que ahora va a permitir que un pueblo impío los vaya a matar? Dios no puede hacer injusticias. Y con una tremenda fe, ahorita que cantábamos analizaba esto, la fe de esta gente, permítanme que lo diga, era fe de verdad. Y ahora les voy a decir por qué. Era una fe de verdad. Y la profunda fe que tiene el profeta le hace ver que Dios no puede hacer injusticias, y asegura que el pueblo de Dios no morirá, porque Dios es fiel a su pacto. Todo eso lo mantenía ellos porque sabían y lo habían escuchado siempre. Él sabía que Dios era fiel a su pacto. Está viendo, y como termina, por eso se recuerdan cómo termina el libro, lo leímos ya. Aunque la higuera no florezca y todo eso, ¿recuerdan ustedes? Él dice, las cosas no van a cambiar, pero con todo yo sigo alegrándome en el Señor. Él sigue confiando en Dios, porque el concepto que tiene de Dios es que es un Dios que cumple aunque las cosas no cambien. Las cosas son complicadas, pero él sigue creyendo en Dios. A Habacuc le parece increíble entonces que Dios, siendo su roca, como lo menciona ahí, tú eres roca, el que les da firmeza, el que les da refugio, el que los sostiene, ahora vaya a sostener a los perversos impíos para que castiguen a los que son más justos que ellos. Que si Dios, teniendo unos ojos tan puros como lo dice ahí, ¿vieron ustedes que dice? Versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen al impío, el impío al más justo? Si Dios tiene unos ojos tan puros y limpios que no soportan ver la maldad ni el sufrimiento, ¿cómo es que va a soportar y tolerar que los malos caldeos destruyan a otros como Judá, que son más justos que los caldeos?
Son contradicciones. Usted ha vivido las contradicciones de Dios, tranquilo. Profetas, hombres de Dios de la altura de Habacuc también los vivieron. Al profeta le parece inconcebible que Dios sea indiferente y guarde silencio ante la injusticia de ver cómo un pueblo injusto es castigado por otro más injusto, como los caldeos. ¿No le parece a usted también? Inconcebible que Dios se quede callado cuando me ve sufrimiendo a mí. ¿Le ha pasado a usted? ¿Y Dios qué hace? ¿Dios qué dice? Nada, callado completamente. No dice nada. Ahora, Habacuc es consciente de que Judá es injusto y malo y violento y corrupto. Pero Señor, los otros son peores que nosotros. Como si el Señor estuviera diciendo, ¿sabe qué? Yo no miro el pecado de Judá, esto sí va a encargarme, eso que sí son miserables. Tranquilo, Judá, ¿no? Como diciendo hoy en día, tranquilo, yo miro el pecado que usted me dice, sí, el pecado de la guerrilla, de los políticos, sí, esos son miserables. Usted no es pecador. No, yo no he matado a nadie ni he robado a nadie, Señor. Esos son más pecadores que yo, Señor. Entonces, tranquilo, muchacho, usted es pecadorcito, esos son pecadores. Yo me encargo de ellos, usted tranquilo. No, el pecado de ellos es igual al tuyo, igualito. Porque el profeta de alguna manera piensa y muestra que no es que no somos tan malos como ellos. Ellos son más injustos que nosotros. Nosotros no somos tan justos, pero no somos tan malos como ellos. Pero en este libro, y vuelvo y les digo, léanlo. Habacuc nos deja ver que aunque no entiende la forma como Dios actúa, porque no la entiende, aún así sigue confiando en el Señor. Y lo adora. Ustedes, si ustedes lo leyeron, el capítulo 3 es un cántico, es un salmo, el capítulo 3 de Habacuc. No entiende cómo es que Dios actúa, no entiende por qué es que va a enviar a los caldeos, pero aún así lo que hace es cantar al Señor, reverenciar al Señor. Definitivamente, Habacuc es el reflejo de alguien con una fe que no está supeditada por las circunstancias, sino que se sostiene por el conocimiento y el concepto que tiene de Dios. Y eso es una evaluación para la fe nuestra. Nuestra fe depende de las circunstancias. Yo siempre digo, la iglesia de hoy, el cristianismo de hoy, tiene una fe que es circunstancial. Creemos en Dios cuando las circunstancias son buenas. Cuando no son buenas, no creemos en Dios. Nos olvidamos de Dios. Y lo tercero que quiero que veamos esta mañana, no lo vamos a ver todo porque lo que viene es algo que necesita un estudio mayor y lo vamos a ver dentro de 8 días. Es la increíble respuesta de Dios. Cuando le dice, no es justo, Señor. Vea lo que le responde, no lo leímos, pero lo vamos a leer ahora. Lo que le responde el Señor a Habacuc, capítulo 2, versículos 1 hasta el 5. Le dice Habacuc al Señor: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Dice, aquí me voy a quedar, Señor. Hasta que tú me hables, aquí me voy a quedar a ver qué es lo que me va a decir en cuanto a mi queja de por qué no haces nada, porque eres injusto. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dice, te voy a decir algo que voy a hacer. La visión es esta, escríbela, se va a demorar, pero escríbela para que todos los que la lean después se acuerden. Y yo les digo honestamente, yo me preguntaba, ¿cuál fue la visión? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue la visión que le mostró el Señor a Habacuc? Y es tan elemental y tan sencilla que a través de la historia ha marcado la historia del cristianismo. Vea lo que dice versículo 4. Esta es la visión. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿De quién está hablando ahí? De los caldeos, de los soberbios babilonios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y esta expresión que merece todo el estudio, porque no está solamente aquí, la cita Pablo 2 veces. Martín Lutero se agarró de ella para hacer la reforma más importante del cristianismo en la historia. Mas el justo por su fe vivirá. Y vuelve y le dice, y también hablando de los caldeos, el que es dado al vino es traicionero
hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Permítame lo leo en esta versión. Habacuc dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Ahí es donde le digo que esta gente tenía más fe que nosotros. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abre tu boca tan grande abren la boca tan grande como una tumba, y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. La increíble respuesta del Señor al profeta que le dice. El reclamo de Habacuc no se queda sin respuesta, que eso es lo bueno, ¿no? Como tampoco le pasó a Asaf, y a David y a Jeremías. Respuesta que llega por medio de una visión, que el Señor le dice: escriba esto que le voy a decir, por favor, escríbala, para que no se olvide. Pero antes de analizar, debemos considerar las condiciones en las cuales le responde Dios al profeta. ¿Qué hizo el profeta para que Dios le respondiera? Porque la pregunta es: ¿qué hago yo para que Dios me responda a mí? Seguramente Habacuc, al igual que nosotros, en medio de la angustia que genera una situación difícil de ver la condición del pueblo, no se quedaba quieto, tal vez buscando soluciones, denunciando al pueblo, exhortándolos para que ellos se cambiaran y se arrepintieran. Le reclama a Dios hasta que finalmente decide hacer ¿qué? ¿Vieron ustedes qué hace? ¿Perdón? Bueno, voy y leo. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué responder tocante a mi queja. Habacuc hace lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que hace alguien que confía en Dios, ¿saben qué es? Estar quieto. Vean lo que dice el capítulo 3, versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y vea lo que dice esta parte: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Dice: Señor, listo, ese pueblo va a invadir a nosotros con sus tropas. ¿Y qué voy a hacer yo? Me voy a quedar quieto. Y déjenme decirles, cosa difícil, ¿no? Quedarse quietos, por favor. Si es que uno tiene que buscar soluciones, hacer algo, no se quede quieto, ¿no? Habacuc decide quedarse quieto, se llenó de paciencia y se concentró en lo que Dios le iba a decir. Si usted no se concentra en lo que Dios le va a decir, no va a escuchar a Dios, sencillo. Hay que concentrarse en lo que Dios nos va a decir. Ahí en el capítulo 3, versículo 16 dice que decidió quedarse quieto en medio de la angustia. En medio de la angustia me quedo quieto. Si queremos que Dios nos hable, debemos comenzar por quedarnos quietos. Eso fue lo que escribió el salmista en el Salmo 46. ¿Recuerdan ustedes? Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Salmo. Quédense quietos por un momento, conozcan a Dios. Ahora, pedirle eso a esta generación, nosotros nunca estamos quietos. Ahora lo que más movemos, ¿qué es? Los dedos, ¿o no? Eso es dele, ¿no? Nunca estamos quietos. Como que pensamos que es que Dios me va a hablar a través del celular. Señor, háblame por acá, porque eso puede sonar como hasta trivial y como hasta simple, ¿no? ¿Cómo así que se queda quieto? Es exactamente eso. Yo me imagino que Habacuc, en medio de toda la angustia,
Y además de eso, y clamé con grandes voces y le gritaba a Dios y bueno, se despelucó, hizo de todo. Hasta que finalmente dijo, Señor, aquí me voy a quedar quieto. Aquí me quedo hasta que tú me hables. Y se queda quieto. Porque estar quietos delante de Dios es un reflejo de confianza en Dios, de dependencia de Dios, y esto que para todos y para mí es muy difícil, es entregarle el control a Dios. Estar quieto y decir, Señor, yo te entrego el control de esto, encárgate tú, Señor. Eso es muy difícil, pero eso es lo que Dios demanda. Si tú no te quedas quieto, si tú no confías en Dios, si tú no le entregas el control a Dios, no vas a ver la visión de Dios, no vas a escuchar la voz de Dios, no será así. En algunos círculos con algunos colegas hemos hablado hace algún tiempo, no solamente de hacer el devocional, como hemos hablado aquí también, y el meditar, sino también hablan de la contemplación. Quédese quieto, apártese, concéntrese en el Señor y escúchelo. Porque eso me acuerdo cuando no, es que eso es meditación trascendental, eso es oriental, eso es del diablo. Que día estuvimos en un retiro con mi esposa, había unos cristianos de la India, y les pregunté, ¿cómo ven ustedes esto? Que yo no entiendo. Para mí meditar eso es pecado, porque eso es del diablo, yo lo aprendí así. Y ellos me explicaron que eso no era así. Para ellos es otro concepto diferentísimo. Quédese quieto y contemple a Dios, medite en su palabra, apague ese celular, apártese de todo, como hizo Habacuc, para poder escuchar lo que Dios va a decir. Ahí en el capítulo 1, versículo 2 dice que él daba voces, dice. En su angustia le reclama a Dios dando grandes voces, reclamándole el por qué, Señor, no oía, por qué es que no oyes. Porque es que cuando me quedo quieto y dejo de hablar, puedo escuchar la voz de Dios. Si yo no me quedo quieto, no escucho la voz de Dios. Al igual que Asaf. Asaf dice después en el capítulo 73, en el Salmo 73, dice, vi a los malos que prosperaban y me pregunté, ¿vale la pena? Esto no vale la pena. Dice, hasta que entré al santuario de Dios y vi cuál iba a ser el destino de ellos. Y ustedes, si leyeron a Habacuc, miren lo que dice el capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Increíble. Jehová está en su santo templo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? No, yo vine a reclamarte, Señor, aquí estás, venga a ver pues. Habacuc dice, si encontraste al Señor en su santo templo, calle delante de él, no tú, ni yo, toda la tierra. Calle delante del Señor. Habacuc reconoce que a pesar de todo lo malo que le sucede a Judá y de todo lo malo que va a sucederles con los caldeos, delante de él debe callar toda la tierra. Habacuc nos recuerda que es más importante lo que Dios tiene que decirnos a nosotros que lo que nosotros tenemos que decirle a él. Ahí mismo, en el capítulo 3, versículo 2, ve lo que dice. Ese salmo dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Solo hasta que se calló, hasta que guardó silencio, hasta que dejó de dar voces, ¿qué pasó? Oí tu palabra y temí. Y el versículo 16 de ese capítulo 3 vuelve y dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Generalmente las circunstancias difíciles nos hacen hablar tanto que no escuchamos a Dios. Usted no ha hablado con alguien que habla y habla y usted le quiere decir algo, pero escúcheme. ¿Le ha pasado eso? Y habla tanto que, pero es que usted no me escucha. Y la persona dice, pero dígame algo, pero es que usted no me deja decirle. Es lo mismo pasa aquí. Igual. Nos parece terrible como Habacuc que Dios se quede callado. No entendemos por qué guarda silencio y no hay respuesta. Pero es que cuando hablamos tanto, nos confundimos, nos desesperamos, olvidamos quién es Dios y no podemos ver lo que Él hará ni oímos lo que Él nos dirá.
porque estamos concentrados en hablar nosotros y decir y no más, y no escuchamos a Dios. Finalmente, la visión con la que Dios responde a Habacuc es sencilla. Él le dice: Señor, mira los caldeos, ¿cómo es posible que tú permitas que ese pueblo impío y malo nos vaya a hacer sufrir a nosotros? Y el Señor dice: tranquilo, esa gente orgullosa y soberbia, autosuficiente, no permanecerá, pero el justo por su fe vivirá, le dice. Esa es la visión sencilla. Ahora recuerden ustedes algo muy importante, que Habacuc le ha dicho: Señor, ¿cómo es posible que ese pueblo injusto vaya a castigar a nosotros que somos más justos que ellos? Y entonces el Señor como que le dice: ¿son justos? Si son justos, si Judá es justo, recuerda esto, Habacuc: el justo por su fe vivirá. Tú no te preocupes por los caldeos o por lo que harán. No te preocupes por lo malos que sean. No te preocupes por las circunstancias negativas que vives. Tú preocúpate por ser justo, porque la promesa es que si tú eres justo, el justo por su fe vivirá. Preocúpate por ser justo. No te preocupes por el otro. Tú preocúpate por ser justo, porque el justo por su fe vivirá. Si Habacuc está cuestionando a Dios, el proceder de Dios, porque le parece injusto con Judá, si de verdad ese pueblo es justo, tranquilo. Si Judá es justo, por su fe vivirá. Porque lo que Dios iba a hacer con su pueblo al castigarlo por medio de los caldeos no era destruirlos, claro que no, sino para corregirlos y para enseñarlos. Dios no estaba proponiendo llevar a su pueblo, lo iba a llevar a la condición de justo, porque el justo vivirá por su fidelidad. Por eso viviría el justo. Esta expresión la vamos a estudiar dentro de los días porque implica muchísimo. Es de las verdades sublimes del cristianismo. El justo, porque nos preguntamos: bueno, ¿y qué es ser justo? Ahora, pensaba nomás y les adelanto aquí, porque justo para Habacuc es el pueblo que cumple con lo que Dios ha hecho, ¿no? Justo en ese tiempo era el que cumplía con la ley, ¿cierto? Y esa gente, los que de verdad eran justos, tenían fe y creían en Dios a pesar de las circunstancias y honraban a Dios. Ellos no vieron lo que nosotros vimos. Porque cuando el Señor dice, cuando dice Pablo en Romanos y en Gálatas: el justo por la fe vivirá, está diciendo: tranquilo, ustedes finalmente nunca serán justos, porque siempre serán pecadores, pero hay uno que los hará justos, y la fe en Él hará que ustedes vivan por la fe en Él, porque el justo por la fe vivirá. Eso lo veremos luego. Eso es ahora, ellos no lo vieron. Recuerden ustedes que el Señor le dice a Habacuc: la visión se demorará, tardará por un tiempo. Habacuc no vio cumplida la visión. Nosotros la vimos cumplida ya, porque se cumplió en Jesús, de que somos justos por el justo, de que podemos ser justos de verdad y podemos vivir porque uno nos hizo justos. Las circunstancias que enfrentemos pueden ser en extremo difíciles, negativas, tremendas, pero si permanecemos fieles a Dios, seremos justos delante de Él y viviremos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Usted preocúpese por vivir en justicia, fiel a Dios. De hecho, el término que usa aquí es más la fidelidad. El justo por su fidelidad vivirá. En Romanos, el término que usa Pablo es fe, la fe misma. El justo por la fe vivirá. Que ustedes saben que fe y fidelidad es lo mismo. El problema es cómo lo entendemos en cada circunstancia. Aquí lo entendemos: el justo por su fidelidad vivirá. Ustedes preocúpense por ser fieles a Dios y vivirán. No se preocupen más. Tal vez no entendemos los métodos de Dios. Yo no sé cuánto está aquí: Señor, yo no entiendo qué es lo que estás haciendo. Es que no sé no entiendo ni qué hago aquí, Señor. Sí, porque si ni te entiendo a ti, no sé por qué hago aquí, qué estoy aquí haciendo aquí, por qué estoy aquí. Pero al igual que Habacuc, aunque no entendamos, debemos seguir confiando en Él. Eso es lo que el Señor espera. Para eso están estos registros acá. Gente que vivió quizás parecido a nosotros, quizás cosas peores,
Pero hay gente que aún así, y eso es lo que me impacta muchísimo de estos personajes, ellos no vieron lo que nosotros vimos. Ellos no vieron que Jesús murió en la cruz, no vieron la promesa cumplida y creyeron. Nosotros lo vimos y dudamos. Esta fe era fe la de esta gente. Por eso es que Habacuc termina diciendo ahí: Señor, aunque la higuera no florezca, ni haya vides, haya fruto, Señor, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo sigo creyendo en el Señor. Aunque a veces nos parezca que Dios actúa injustamente, recuerde esto: todo lo que Dios hace es para acercarnos a Él. Todo, como nos compartía Natalia. Si Dios no se detuvo al entregar a su Hijo por nosotros, nada le detendrá para acercarnos a Él. Nada. Y yo me atrevo a decir esto: Dios todo el tiempo está buscando acercarte a Él. Todo el tiempo, haciendo cosas, todo el tiempo, para acercarnos a Él. Recordemos también que si nos parece que Dios no responde, que está callado, que permanece en silencio, es porque no nos hemos quedado quietos. Tenemos que aprender eso. Porque no le hemos dado el control a Él. Porque nos falta callarnos para oír lo que Él tiene que decirnos. Una pregunta sencilla y simple, hasta de pronto atrevida con ustedes. Cuando usted le busca a Dios y le ora para que le responda, ¿cuánto lee usted la palabra para que Dios le responda? No, la verdad yo pongo a ver qué mensaje me llega en el WhatsApp, a ver quién me habla de ahí. Por favor, Dios no le envía razones con nadie. Dios quiere hablarle a usted cara a cara. Y si usted quiere que yo le hable, lea la Biblia. No esté replicando mensajes recalentados. Por favor, dejemos de hacer eso. Quédese quieto con esos dedos y busque a Dios para que le hable como le habló Habacuc. Dios así es que nos habla. Porque entonces ahora no leemos la Biblia, ahora ponemos a alguno que nos mande un mensaje por ahí. Y yo sé ustedes, para mí llegan como 20, todos los borro, les digo, no leo ni uno. Ni uno lo leo, no porque sean malos, porque yo le digo: Señor, yo no quiero que mandes razones con nadie, yo quiero que tú me hables a mí, porque tú me conoces a mí, tú sabes lo que yo estoy viviendo y quiero que me hables a mí y que no me mandes razones con nadie. Si tú quieres que Dios te oiga, quédate quieto y escucha a Dios y búscalo en su palabra. Ahí el Señor te hablará. Recuerda esto que leímos: Dios está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. ¿Cuál es el templo de Dios? Dios habita en ti. El templo del Espíritu Santo eres tú. Ahí está el Señor. Ahí te hablará el Señor. Dios habita en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Oremos. Señor, tú conoces, Señor, nuestras circunstancias. Quizás como las del profeta, difíciles, angustiantes, Señor. Solo tú sabes, Señor, quiénes aquí están viviendo eso, quiénes estamos viviendo circunstancias difíciles y agobiantes, que nos rebasan, Señor, que nos debilitan, que nos atormentan, que nos entristecen, Señor. Circunstancias que no sabemos por qué pasan, Señor. Y nos preguntamos: ¿por qué a nosotros y hasta cuándo, Señor? Señor, es injusto que nos pase esto a nosotros. Pero tú vives en nosotros, Señor. Tu Espíritu
Espíritu mora en nosotros, Señor. No importa, Señor, que las cosas no salgan como esperamos. Que no veamos, Señor, que tú actúas como esperamos. Pero eso no cambia, Señor, que tú sigues siendo nuestro refugio, que tú sigues siendo sano, santo, que tú no soportas, Señor, ver con tus ojos la maldad. Señor, gracias. Ayúdanos a estar quietos, Señor. Señor, que como le dijiste a Habacuc, esa visión que es para nosotros también hoy, esa visión que él quizás no vio, pero que nosotros sí hemos visto hoy, Señor, ya la tenemos plasmada y lo sabemos que es así. Que en tu justicia, Señor, viviremos. Señor, que más allá de concentrarnos en las circunstancias difíciles, aún en el castigo mismo, nos preocupemos, Señor, por caminar en fidelidad a ti, Señor. Siendo fieles a ti, dándote el lugar, dándote el control, Señor. ¿Cómo nos cuesta, Señor? Te confieso que me cuesta. Me cuesta darte el control. Pero tú sigues siendo Dios, en quien nos podemos gozar, Señor. Con todo, Señor, como Habacuc, nos gozaremos en Jehová, el Dios de nuestra salvación. No importa, Señor. Podemos confiar en ti, oh Dios. Señor, habla, que queremos escucharte, Señor. Tú tienes palabra para cada uno de nosotros, para nuestras circunstancias, Señor. Háblanos, permítenos tener esos momentos de quietud en este mundo tan convulsionado, Señor, tan agitado. Háblanos, Señor. Dinos lo que tienes que decirnos, Señor. Que como al profeta tu palabra nos estremezca, Señor. Señor, a veces escuchamos tu palabra y hemos perdido la fascinación por ella. ¿Cómo volver a tener la fascinación del profeta? Que al oír tu palabra se estremece, Señor, porque sabe que tú le estás hablando. Señor, ayúdanos a escucharte, a ser intencionales, Señor, estando quietos y escuchándote, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por este profeta que ilustra o ilumina tanto en nuestra realidad, Señor, tan complicada, Señor. Quizás mucho de lo que vivimos hoy lo merecemos, Señor, como le pasó a Judá. Y aunque a veces nos parece que es injusto, porque hay otros que son peores que nosotros, Señor, tú eres soberano. Nosotros, Señor, quienes estamos aquí, creo que todos sin excepción te hemos dado nuestra vida. Tú eres el dueño de nuestra vida y tú sabes cómo actuar, Señor, porque tú actúas perfectamente sobre nosotros. Aunque nos parezca injusto, aunque no entendamos, aunque nos parezca extraño, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que estás haciendo, cualquier cosa, es para acercarnos a ti, Señor. Lo sabemos de memoria cuando recitamos que a todos los que te aman, todo les ayuda para bien. Y todo es lo bueno y lo malo, Señor, que nos ayuda para bien.
para acercarnos a ti, Señor. Acércanos a ti, Señor. No queremos ni estamos pidiendo que nos pasen cosas malas, Señor. Simplemente queremos que tú obres, Señor, como sabes hacerlo perfectamente sobre nuestras vidas, Señor. Señor, mira, cada uno de los que estamos aquí, tú nos conoces, Señor. Toca nuestras vidas, Señor, háblanos. Señor, como siempre te pido, sorpréndenos, Señor, esta semana, que podamos tener testimonios de lo que tú has hecho, Señor, con nosotros. Sorpréndenos, Señor, háblanos. Tócanos, Señor, apártanos, aquíétanos, Señor, para escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz.